Es el último programa del año y en una de tus columnas titulada Duelo, Reflexión, Paz y Esperanza, hablas de los proyectos de cara al año que viene, de los privados y de los colectivos. Los privados, claro, son parte de la agenda particularísima de cada quien, pero colectivamente, ¿podemos hablar de proyectos, de proyectos colectivos como nación? Yo creo que sí, yo creo que el Perú en este momento está probablemente en una de las encrucijadas más importantes de su historia, ¿no? Y después de ver este video te das cuenta que acá hay una superposición de planos, ¿no? El golpe de Estado, el gobierno cívico-militar, una mujer como presidenta, un Estado erosionado, violento, corrupto, ¿no? Y todo está ocurriendo simultáneamente, ¿no? Entonces tenemos ante nuestra vista esta suerte de tapiz, ¿no? De 200 años y vamos a tener que resolver, vamos a tener que darle cara a todos los problemas que de un momento a otro, como dije en una entrevista, es una tormenta social perfecta, Sí. ¿no? Donde el embalsamamiento, o sea, se ha embalsado mucho dolor, mucho sufrimiento, 300.000 muertos después del COVID, la crisis económica, la crisis de legitimidad, el cuestionamiento de la legitimidad del presidente cuando asumió. Todo eso está frente a nosotros y yo creo que ahí se va a demandar de la inteligencia, de la capacidad de negociación de los peruanos para poder salir de esta situación. Claro, pero cuando uno piensa en colectividad y en el Perú al mismo tiempo, viene a mi mente lo que ha expuesto Gonzalo Banda también en una muy interesante columna donde habla de este país partido, ¿no? Entre de pronto derecha extrema, izquierda radical, conservadores, donde a veces confluyen estos otros dos, ¿no? Puntos que parecen antagónicos, y progresismo. En medio de este paquete, pues, partido en cuatro, donde a veces uno que otro coincide en alguno de los lados, ¿se puede sacar adelante una agenda colectiva en el plazo que tiene Dina Boluarte? Bueno, yo creo que la polarización es lo que en este momento está rigiendo al mundo, ¿no? Si tú te vas a España, Francia, lo que está pasando en Europa, la guerra entre Ucrania, o sea, el mundo está polarizado y nosotros somos una expresión dentro de nuestra propia historia política de esa polarización. Entonces yo lo que pienso es que lo que ahora hay que comenzar a construir puentes, ¿no? Comenzar a escucharnos, ¿no? Que es algo que también propongo en mi columna, escucharnos respetuosamente. Probablemente no nos vamos a poner de acuerdo en muchas cosas, pero yo creo que lo básico, que es atender las necesidades de una población sufriente, ¿no? Pensar en el bien público, pensar cómo nos podemos poner a tono con estas grandes revoluciones tecnológicas que se están dando en el mundo, cuál es el rol que va a jugar el Perú. Entonces, tener una agenda mínima de compromiso por el Perú y a partir de ahí, al escucharnos, empezar a entender la posición que tiene el otro, ¿no? Entonces, probablemente ese sería el primer paso, escucharnos con respeto. Claro, ahora, Dina Boluarte es considerada por un sector de la población, sobre todo aquel que creyó y confió y que no estaba tan al tanto, digamos, de la información en detalle de lo que ocurría dentro de su gobierno, de cara hacia adentro, el tema de la corrupción, por ejemplo, que nos ha saltado, consideran a Dina Boluarte una traidora. Mm. ¿Cómo hace una presidenta que es vista por un sector de la población como una traidora que ya no los representa para tender ese puente, especialmente con ese sector que es el que le ha pedido y parece le seguirá pidiendo la renuncia? Bueno, yo creo que primero que nada, dejar bien claro y subrayar que su gobierno es de transición, ¿no? Yo pienso que fue un gran error que cuando ella empieza, digamos, su discurso de inauguración, ella pretende quedarse hasta el 2026. Yo creo que eso incendió un poco el estado de ánimo, que ya de por sí estábamos polarizados, ¿no? Entonces, Claro. la idea que ella viene a ayudarnos a cruzar el puente,
¿no? Y que este puente se tiene que dar de manera, o sea, este cruce tiene que ser de manera constitucional. Mm. ¿No? Y constitucionalmente a ella le corresponde, ¿no? Por más de que existan estos, lamentablemente, estos muertos que son parte de la represión de un Estado violento, Mm. ¿no? El Estado peruano es un Estado violento, hemos tenido miles de muertos en la guerra que nos declaró Sendero, Sí. la violencia es parte de de nuestra existencia. Sí. Entonces yo creo que ella lo que tiene es que desactivar toda esta violencia con un lenguaje del encuentro y con un lenguaje de vienen elecciones para que ustedes posteriormente decidan cuál será el gobierno legítimo que quiera el Perú, ¿no? Y de esa manera establecer cierta tregua, ¿no? Yo creo que acá se necesita paz y tregua, porque lo que ha dicho el premier en la anterior entrevista tiene razón. O sea, el Estado peruano tiene que rearticularse después de esta erosión Mm. y de esta corrupción que ha sido pues totalmente escandalosa, Mm. ¿no? Entonces se está trabajando, lo que está ocurriendo, pienso yo, Mávila, es que tenemos múltiples problemas y en múltiples planos, ¿no? Y entonces hay que tener la inteligencia y la tranquilidad para ir poco a poco resolviéndolos, para dar una transición ordenada al próximo gobierno constitucional que todos los peruanos elijan. Claro, mencionabas en la columna el caso de Paula Aguilar, ya, que me parece un caso emblemático, una mujer que vio la partida, la pérdida, perdió a su familia durante la época del terrorismo, ¿no? Y que pierde hoy a su sobrino en medio de estas protestas y de la represión militar, por ejemplo. Es alguien que ha estado presente y que ha vivido en carne propia ese estado violento al que tú hacías mención. Interesante, pero por otro lado también quería abordar el tema o la recurrencia de estos gobiernos de transición. Paniagua fue un gobierno exitoso, digamos, en retrospectiva, lo recordamos con cierta, ¿no? Buena amabilidad. ¿Por qué? Porque venía después de Fujimori, de la enorme corrupción de Fujimori. Luego vino el gobierno del señor Sagasti, ¿no? Por ejemplo, otro gobierno de transición que también para muchos fue, caramba, una etapa, un puente de tranquilidad después de lo que habíamos vivido, el enfrentamiento tan álgido entre el Congreso y el Ejecutivo. Hoy Dina Boluarte es un nuevo puente, pero la constante en la historia reciente del país son los, los estallidos o las destrucciones que vienen luego obligadas por las circunstancias o cuando tocan ya fondo por estos puentes y estos gobiernos transicionales donde realmente se pone la agenda que debió marcarse desde el inicio. ¿Cómo no repetir eso sin reformas electorales en corto plazo? Exacto. Tienes toda la razón. Y no solamente es una historia reciente. Si tú ves el siglo XIX, está plagado de guerras civiles, está plagado de traiciones, está plagado de masacres, de momentos dolorosísimos. Entonces yo creo que refiriéndonos al primer tema, ¿no? Generaciones que han visto matanzas seguidas, que por un lado tenemos la guerra esta terrible que vivimos y que todavía recordamos, y no se ha hecho el duelo, Mávila. No se ha hecho este duelo, este enfrentarnos a nuestros demonios, por qué generamos esa violencia tan grande, por qué no nos podemos poner de acuerdo los peruanos. Hay un tema ahí del cual tenemos que hablar, ¿no? Y poco José Carlos Agüero habla del tema del desprecio, habla del tema de la marginación, habla del tema de una sociedad pues con grandes diferencias sociales inmensas. ¿No? Que no sé, que hay peruanos que no tienen agua, que no tienen electricidad, que en este momento se viene una helada y se les mueren todos sus animales, y es terrible, y eso viene repitiéndose año tras año y el Estado no acude en su ayuda. Entonces, yo creo que hay problemas reales, pero por otro lado, transiciones que yo creo que no abordan el gran problema del Estado peruano, que es un problema erosionado por la corrupción. Es un problema de un Estado patrimonialista, prebendario, corrupto, y que repiten, se te pones a pensar, todos los que vienen repiten el mismo libreto,
¿no? Claro. El último ha sido pues ya un libreto escandaloso, ¿no? Entonces, si no desmantelamos esa maquinaria, esto no es una transición hacia lo mismo. Claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos de manera ordenada, poco a poco, desactivando, transparentando, probablemente haciendo más transparente todo ahora con las aplicaciones, con la tecnología? Pero digamos, si no lo logramos hacer, lo que tú dices, estamos condenados a vivir de transición en transición Mm, y de estallido social en estallido social. Y esto no lo resiste, pues mentalmente, porque ese es otro gran problema que tenemos que vale, sí. abordar, la salud mental de nuestra población después del COVID, que no ha sido abordado por el Ministerio de Salud. Entonces es algo urgente con lo que vamos a tener que lidiar en los años que se vienen. Sin duda. ¿Cómo analizas tú, ya para ir concluyendo, la idea de el separatismo, digamos, el sur que habla de separarse de Perú? ¿Ves que esto es un mensaje que puede calar en la población a la larga si no se solucionan esas fracturas, si no se consigue una soldadura y un enjambre correcto finalmente y un objetivo nación? Bueno, Basadre decía de que todo iba contra la unidad en el Perú, ¿no? Su geografía, sus múltiples culturas, su diversidad, ¿no? Era un archipiélago. Pero Basadre también subrayaba que había una voluntad de unidad, ¿no? Que el Perú tiene una voluntad de seguir unido, pase lo que pase, ¿no? Entonces hay que apostar a eso, hay que apostar por ese patriotismo sano, pero ese patriotismo sano solamente lo puedes fortalecer si te preocupas por el bienestar de todos los peruanos. ¿No? Entonces, si tienes peruanos olvidados, peruanos que pasan las heladas a su suerte, peruanos que no tienen lo básico, bueno, la idea de la separación va a prender, porque es una idea falsa. O sea, es una idea que no va a conducir a la solución del problema, pero que puede crear la esperanza que quizás si nos separamos vamos a poder nosotros valernos por nosotros mismos. Entonces, Mm, yo creo que ahora es el convencimiento de un Estado que haga su trabajo, ¿no? claro. De un Estado que tenga presencia real, de un Estado que escuche las necesidades de la población, ¿no? Entonces, Mm, yo personalmente, tú sabes que yo soy una optimista, yo pienso que el sí. Perú, a pesar de todas las tragedias, apuesta por la vida, no se tira al abismo, baila alrededor del abismo, Sí. pero no se decide, no se Ujú. decide y no se decide porque la vida es más importante para los peruanos, la vida, la alegría, el trabajo, eso lo ves todos los días, cotidianamente, ¿no? Entonces Enhorabuena por eso. hay una apuesta por la vida, Muy pero bien. si no tenemos una organización estatal que esté ayudando, que esté colaborando con las poblaciones más deprimidas, vamos a tener pues estas apuestas divisionistas, separatistas, todo el tiempo. Yo me acuerdo que hace algunos años hubo una en la Amazonía, no Sí, sé si te acuerdas. sí, 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 claro, claro. Sí, Entonces, en ahora la hay otra Amazonía en el hubo sur. una, después otra, bueno, por el Callao, de repente por ahí también se quiere separar, espero que no. Pero digamos, yo pienso que acá ya viene, y esto volviendo a lo que hablamos Mm, anteriormente, ya tenemos toda la película frente a nosotros. muy bien, O sea, ya muy salió bien. todo lo que tenía que salir y ahora simplemente es unirnos Sí, para tener el país que realmente merecemos. claro. Ojalá que realmente sea toda la película, querida Carmen. Ojalá. Gracias por estas reflexiones tan pertinentes y apropiadas y por rescatar siempre y compartir con nosotros ese optimismo que necesitamos. Gracias. Un abrazo. El principio esperanza, porque tenemos un país extraordinario y tenemos peruanos muy trabajadores que siguen respondiendo y que siguen sosteniendo a este gran país en el que hemos nacido. De acuerdo. Gracias. Abrazos. Gracias. Muy Gracias para bien. ti. Ha sido Carmen Maquevo y ahora hablamos rápidamente